Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Empezamos con los titulares de hoy. El peor atentado terrorista del último año, 4 muertos en un centro comercial de Tel Aviv. Falsa alarma, un coche sospechoso frente a la embajada israelí en Londres fue explosionado. Uno de los grupos evangélicos más influyentes de Estados Unidos produce un documental contra el BDS que exhibirá en todo el mundo. Y a falta de victorias militares, Daesh destruye patrimonio artístico histórico. Son las noticias de las que vamos a hablar hoy y en el comentario, como siempre, Jorge. Hola, Jorge. ¿Qué tal? Luego viene Raquel con noticias culturales. Empezamos en Israel. Al menos 4 personas murieron y 6 resultaron heridas, una de ellas en estado crítico, en un atentado perpetrado este miércoles a las 9:30 de la noche, hora local, una hora menos en España, por 2 palestinos en un popular centro comercial de Tel Aviv, el conocido como Sarona Market, situado justo frente a la principal base militar de Israel. Según la investigación preliminar, los 2 atacantes, que son primos y procedentes de Hebrón, llegaron al lugar y se tomaron algo en un conocido restaurante, elegantemente trajeados. Minutos después sacaron armas automáticas de un bolso, hicieron varios disparos e intentaron entrar en la zona cerrada. Viéndose bloqueados por los vigilantes del centro, siguieron el tiroteo en el exterior hasta vaciar los cargadores, dándose a la fuga inmediatamente entre las víctimas que huían. La policía redujo a uno de ellos en el propio centro y el segundo fue herido a 1 kilómetro de los hechos. Aunque no se les conoce militancia alguna, han perpetrado el peor ataque terrorista desde que empezó la actual ola en octubre pasado. Al conocerse la noticia, decenas de palestinos en la ciudad cisjordana de Hebrón comenzaron a festejar el ataque, a hacer disparos al aire y lanzar fuegos artificiales. Tanto Hamás como el propio partido que gobierna la Autoridad Palestina se han felicitado por el ataque, pero sin asumir su autoría. También en la emblemática Puerta de Damasco, en la parte de mayoría árabe en Jerusalén, hubo celebraciones coincidiendo con las cenas al finalizar el ayuno del tercer día del mes sagrado de Ramadán. Sí, este ha sido un terrible atentado. Nosotros hemos puesto un vídeo que de momento está solamente subtitulado o titulado mejor en inglés, pero da igual porque da cuenta de lo que fue eso, captado por las cámaras de seguridad. Se ve como estas 2 personas que no iban vestidos de ortodoxos, como se dijo, sino que iban trajeados, muy bien vestidos, y que pertenecen a una aldea de Hebrón y no tenían permiso para entrar en Israel. Entonces no se sabe desde hace cuánto están en Israel, porque evidentemente el ataque que realizaron no es un ataque para nada improvisado. Llevaban armas de fuego, que eso es algo difícil de conseguir, especialmente en un país como en Israel, siendo un árabe. También llevaban trajes impecables, es decir, que han contado con mucha ayuda y también para esconderlos durante todo el tiempo en que estuvieron preparando este atentado. Ya jamás había anticipado que durante el Ramadán ellos iban a volver a golpear, pero en este caso no han reivindicado el acto porque no se conoce ninguna vinculación que tuviera estas dos personas con la organización terrorista Hamás, pero sí que Hamás se ha felicitado. Y lo sorprendente del caso, Jordi, es que el propio partido de Mahmoud Abbas, no él, pero su partido, Fatah, saca una declaración diciendo que hay que celebrar esto porque es una gran victoria de la resistencia. Y entonces uno se queda apabullado sabiendo que España, sabiendo que nosotros mandamos dinero a esa gente que festeja el asesinato terrorista. También tengo que destacar una cosa. Hace escasos minutos, digamos un par de horas, he visto la declaración de condena de España sobre este incidente. Y es la primera vez en mucho tiempo que veo que ponen la palabra terrorista, ataque terrorista, y no como en los anteriores casos de las olas estas de acuchillamientos, atropellos y también disparos, que hablaban de ola de violencia y que había que contener y no tener una respuesta desproporcionada, etcétera, etcétera. Luego está el juego habitual de los medios, no solamente españoles, sino en este caso especialmente los
los de habla inglesa, que fueron los que primero publicaron estas noticias, entre otras cosas, Jordi, porque a la hora que sucedió, pues ya habían cerrado prácticamente todas las ediciones de televisión, solamente quedaban por emitirse los noticieros de madrugada. En cambio, en América todavía estaban a plena luz del día, con lo cual la primera elaboración de la noticia, fuera de los medios israelíes, por supuesto, llegó de América. Y casi todas las cadenas importantes se resistieron durante más de media hora y más de una hora en poner en sus titulares que esto fue un ataque terrorista. Y cuando ya pusieron que era un ataque terrorista, muchas veces lo entrecomillaban como diciendo, según los israelíes. O sea, van dos personas, dos árabes disfrazados, porque ellos no suelen ir con estos trajes, están en una zona a la que han entrado ilegalmente y han permanecido ilegalmente para adquirir o que les suministren armas, que no es un mecanismo legal, y una vez que lo han hecho, se han ido a este centro comercial, han tenido la osadía de estar ahí tranquilamente sentados, pedir lo que iban a comer, y en el momento que dijeron, bueno, aquí empieza el baile, pues empezaron a sacar, como se ve en el vídeo, las armas automáticas que tenían a dispararla contra la gente empezó a huir, intentaron entrar en el centro comercial, pero los guardias de seguridad lo habían bloqueado ante lo que pasaba y entonces salieron afuera, siguieron disparando fuera. Pero los del centro comercial consiguieron abatir, los policías del centro comercial consiguieron abatir a uno, el otro salió corriendo y en el camino pues fue abatido, ya bastantes metros lejos, por un policía que estaba de civil, de paisano, y que sacó el arma y empezó a disparar hasta que lo hirió, y este fue detenido. Y ha sido llevado al hospital, claro, al mismo hospital donde están también sus víctimas. Puerta con puerta está gente que está velando a los muertos y gente que está atendiendo por la ley del enfermo de Israel, es que no se pregunta a nadie quién es ni por qué llegó ahí, lo primero que se hace es atenderlo y se lo atiende para curar. Eso es algo que cuesta mucho entender en otros países y en situaciones como esta, porque ya realmente esto ha desbordado la capacidad de comprensión y de justificación y decir que esto es una resistencia, que esto es no sé qué, porque esto no es nada más que terror, muerte por el solo hecho de matar y sembrar el dolor en otras personas. No solamente que causa realmente estupor lo que está pasando, sino que también, como te comento, el tema de la reacción periodística, porque una vez que ya han pasado unas horas, hemos amanecido, han pasado unas horas, la prensa en español empieza a reaccionar, también empezó a reaccionar la prensa latinoamericana primero, pero claro, ante lo que pasó, pues hoy a la mañana el primer ministro Netanyahu fue a visitar el sitio y dijo que esto iba a tener una respuesta contundente. Entonces, lo primero que titulan es Israel se prepara para una respuesta, para una masacre o va a responder con violencia, y después te cuentan qué es lo que ha pasado, porque eso como que es lo de menos. Lo que más importa es que han despertado al monstruo y que aquí hay un Shrek que parece que es el malo de la película, pero como en la película de dibujos animados resulta que los que son malos son los campesinos, los que le atosigan a los judíos que viven en Israel y que quieren seguir viviendo en Israel, aunque su apariencia no sea como la de ellos. Su apariencia en este caso religiosa, porque en todo lo demás, pues los israelíes son de allí y han sido de allí, los judíos hemos sido de allí y volvimos allí, así que no hay nada que nos impida, que nos vaya a impedir que sigamos permaneciendo donde estamos. Y todo esto en unos días en que el mundo musulmán celebra estos ayunos durante el día, que se llama el mes de Ramadán, y que se supone que son de mayor
espiritualidad. Hay mucha gente que cree que el tema del Ramadán y el tema del Islam en general es muy espiritual, pero es también la excusa que utilizan estos musulmanes porque, otra vez, esto no lo hacen los judíos, esto no lo hacen los árabes cristianos, esto lo hacen los árabes musulmanes. Esto lo hacen en nombre del Islam, porque se sienten ofendidos por las mentiras que les han contado que iban a hacer con la explanada de las mezquitas, por las mentiras que les cuentan los líderes religiosos y los líderes políticos, y todos basándose en un libro que uno puede decir, bueno, este libro no dice esto, pero la verdad es que muchas de las citas que dicen que son tan sanguinarias, pues sí que aparecen reflejadas en ese libro. Y entonces este mes de Ramadán, que tendría que ser un mes de buena vecindad, de acercamiento, de espiritualidad, etcétera, etcétera, vuelven a utilizar la religión, la fe y el libro de ellos sagrado, el Corán, para justificar la muerte y el dolor. Y todo el mundo, y yo entre ellos, estoy hace muchos años, pidiendo que alguien, que no sea un mindundi, alguien, un gran doctor teólogo en el Islam, una gran reunión de teólogos islamistas, salgan y digan esto no es el Islam, porque los que dicen esto no es el Islam son los no musulmanes. Son el presidente de Francia, los líderes de los partidos de izquierda de Europa, pero no son los musulmanes. A ver, si esto no es el Islam, que lo digan los musulmanes. Y si esto es el Islam, pues tenemos un problema mucho más grande que el que hasta ahora la gente se piensa que tenemos. Vamos a Inglaterra. A la tarde del miércoles, la zona que rodea la Embajada de Israel en Londres, en una lujosa calle semiprivada de Kensington Palace Gardens, a poco más de 100 metros del muro del Palacio de Kensington, donde viven los duques de Cambridge, fue acordonada y los peatones apartados ante la aparición de un coche sospechoso. Una explosión controlada, llevada a cabo por la policía hacia las 7 de la tarde, hora inglesa, 8 en España, probó que era una falsa alarma. El Reino Unido está en su segundo nivel máximo de alerta antiterrorista desde septiembre de 2014. La policía ha desbaratado varios intentos de preparar atentados terroristas y el propio David Cameron ha reconocido que tarde o temprano Londres también será golpeada. Tras los ataques de París y Bruselas, se ha reforzado la presencia de policía armada en el metro, las estaciones de ferrocarril, los aeropuertos y los ferries. Claro, uno puede decir, oye, pues qué exagerado, los ingleses vieron un coche sospechoso y van y lo revientan, ¿no? Bueno, quizás para algunos que viven en otros países esto parezca exagerado. Pero fíjate, el Reino Unido está en el segundo nivel máximo de alerta antiterrorista desde septiembre de 2014, igual que nosotros, igual que España. Y reconoce David Cameron que tarde o temprano Londres también será golpeada. Y eso es prácticamente también lo que aquí han dicho el ministro del Interior. Pero hasta ahora no han golpeado en Londres como lo hicieron en París o en Bruselas, de la misma manera que no han golpeado en Madrid como lo hicieron en París y Bruselas, porque tanto la policía inglesa o las fuerzas de seguridad inglesas como las españolas se toman esto en serio. Y el que no se lo toma en serio, pues está jugando con la vida de sus ciudadanos. Así que lo lamentamos si han levantado polvo en la calle de Kensington y que hayan despertado de la siesta a los duques de Cambridge y hayan asustado a los millonarios de la zona, pero ojalá que estos sean los sustos que tengamos que vivir y no los de sangre como el que se vivió en Tel Aviv. Uno de los grupos evangélicos más influyentes de Estados Unidos estrenó en Jerusalén un documental para luchar contra la deslegitimación y el boicot a Israel, dentro de una campaña contra el antisemitismo que además busca recordar al mundo cristiano sus raíces judías. La organización Proclaiming Justice to the Nations, proclamando justicia a las naciones, difunde sus ideas por televisión en 176 países, buscando desarmar los argumentos del movimiento anti-israelí de boicot, desinversión y sanciones, conocido como BDS.
Su productora aclaró que si la gente quiere protestar políticamente contra Israel, está bien, es un país como cualquier otro, pero lo que nos preocupa es el antisemitismo que inspira al BDS y que su crítica realmente traslada. La campaña titulada Hating Israel apelará a 950 millones de televidentes por todo el mundo para pedirles que se olviden de las redes sociales y de YouTube e investiguen los hechos por sí mismos. Pues no podríamos sino aplaudir una iniciativa como esta, especialmente esta frase: investigar los hechos por uno mismo, no dejarse llenar el tarro por las tonterías que a veces abundan en las redes sociales, en YouTube, que es la banalización de lo que ya era bastante banal, que era la información que llegaba por la televisión. Y ahora que en vez de haber 1 o 2 canales por país, hay 800 canales de televisión, pues la información es todavía menos contrastada que antes. Esta organización es muy potente, son 176 países. Yo hice la cuenta de que faltan unos 20 y pico nada más, según Naciones Unidas. Y esos 20 y pico, claro, ¿cuáles van a ser? Los países musulmanes. Allí es donde no dejan tener canales de televisión a gente de otras religiones. Así que, bueno, el tema es que en esos países no verán la campaña contra el boicot a Israel. Sería interesante que también en países como Arabia Saudí o en Emiratos Árabes o en Dubái o en toda esta gente que también están viendo la luz al final del túnel y viendo que el malo de la película no era Israel, resulta ser, pues igual también podrían ellos abrirse un poco de mente y admitir este tipo de iniciativas en contra de un boicot que no lleva a nada. Porque, entre otras cosas, Jordi, relacionándolo con la primera noticia del atentado, estas personas que están en Israel sin permiso de residencia, o sea, no son inmigrantes ilegales. Estamos hablando de palestinos que pasan desde las zonas de control palestino a Israel de forma ilegal. Estos reciben el nombre de Shabahim, son como las iniciales de Shohim Bilti Hokim, que quiere decir residentes ilegales, a diferencia de no son inmigrantes ilegales porque no vienen de otro sitio, son residentes, están en una zona de forma ilegal. Y bueno, Israel a veces hace la vista gorda y tiene más controles a través de la policía, porque muchos de estos están trabajando en trabajos mal pagados, incluso, digamos, tienen problemas para hospedarse, pero está lleno en Israel, a pesar de la famoso muro de la vergüenza o muro de la separación, pues por ahí pasa mucha más gente de la que se piensa, y hay mucha gente que incluso duerme al raso en el campo para no montar una tienda de campaña que los haría que los identificaría y que los haría que los encuentren. Y entonces ya cuando encuentran un trabajo en Tel Aviv o lo que sea, pues viven en un sótano o en condiciones terribles. Pero ¿por qué se ven abocados a salir de sus casas para ir a trabajar en esas condiciones tan horribles? Pues hasta hace pocos años mucha de esa gente tenía trabajo en Cisjordania, en empresas israelíes. Pero con el famoso BDS han logrado de que las empresas israelíes no puedan tener sus fábricas en los territorios en disputa, porque entonces sus productos son boicoteados en todo el mundo, como pasó con SodaStream. Y entonces han tenido que desmantelar la fábrica donde trabajaban los palestinos y tenían las mismas condiciones sociales que los trabajadores israelíes, mucho mejores que las condiciones sociales de cualquier trabajador palestino, y llevarse la fábrica a un sitio dentro de las líneas verdes. Y este proceso de vaciamiento de empresas mixtas, en el sentido de que había trabajadores palestinos en empresas de propiedad israelí, gracias al BDS ha llevado a que la desesperación empuje a muchos a trabajar en regímenes de esclavitud, porque si no, no se atreverían y no
no intentarían hacer esta vida que, aparte de ser miserable, es muy peligrosa, porque en cuanto los encuentre la policía pueden pensar que están ahí no para trabajar de forma ilegal, sino para planear un atentado. Y entonces las condiciones son terribles. Así que una de las medidas que justamente se ha tomado después de estos atentados ha sido bloquear de momento la entrada, los permisos de entrada de todos los trabajadores palestinos, aquellos que trabajan también de forma legal en Israel, pues durante unos días, hasta que esto se calme y se aclare, pues tampoco van a poder entrar en Israel. Y esto desgraciadamente no va a ser el final de lo que hay que cambiar en la vida cotidiana de Israel ante un atentado de tamaña calaña. A falta de victorias militares sobre las que informar a sus seguidores en todo el mundo, los yihadistas de Daesh recurrieron a un vídeo en el que mostraron la destrucción del templo de Nabu en Nimrud y 2 puertas de la ciudad asiria de Nínive, al norte de Irak, y que cerraron con la amenaza de dinamitar las pirámides de Giza en Egipto, una de las 7 maravillas del mundo que califican de símbolos del paganismo y la idolatría. En su lista de objetivos, los yihadistas también señalaron a edificios modernos como el Burj Khalifa de Dubái, la torre más alta del mundo. El Pentágono insiste en que el califato ha perdido 2/3 de su territorio, pero el grupo yihadista mantiene el pulso a base de atentados suicidas y la destrucción del patrimonio. Sí, no hay día que pase sin que en Irak especialmente hayan atentados suicidas, y porque justamente donde más están perdiendo terreno es en Siria. Cosa que pues la alianza liderada por Estados Unidos no tendría que ponerse ninguna medallita, porque ese trabajo lo están haciendo básicamente los rusos y los sirios. Esto de echar al Daesh de sus bastiones, esta semana incluso han llegado a entrar por primera vez en algunas zonas de la provincia de Raqqa, que es como la capital del califato de Daesh. Y entonces, bueno, esto es lo que pasa siempre. Las retiradas y las derrotas, en los últimos momentos de derrota, son los momentos más bestiales, porque ya esta gente de Daesh saben que no les queda absolutamente nada que perder. Por lo tanto, lo que quieren llevarse con ello es el mérito de haber arrasado con algo que se mantuvo en pie durante miles de años. Y ellos son los idiotas que van a dinamitarlos y acabar con eso. Y eso es lo que le va a asegurar entrar en la historia de la infamia. Bueno, Jorge, pues aquí terminamos las noticias de la semana. Ya nos vemos el martes. Hasta entonces, buen fin de semana. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom y Hag Shavuot Sameach, porque este sábado a la noche empieza la fiesta de Shavuot. Hag Shavuot Sameach, y tras una pequeña pausa viene Raquel con las noticias culturales. Antes de que llegue el fin de semana, tenemos una cita con Raquel y con la agenda cultural. Hola, Raquel. Hola, Jordi. A ver, cuéntame. Empezamos con ahí? Una interesantísima noticia que nos llega desde Zaragoza y desde la organización de Foto España 2016. Uh-huh. Ya saben, ese certamen internacional de fotografía que siempre pues nos proporciona información sobre autores o temática judía que está presente en el festival. En esta ocasión les queremos hablar de una exposición, Toda la memoria del mundo, parte 1, del fotógrafo portugués Daniel Blaufuchs. La exposición se encuentra en el Centro de Historias de Zaragoza, se ha inaugurado ayer y la podremos disfrutar hasta el próximo 14 de agosto. El autor se plantea en esta exposición la pregunta: ¿cómo contar toda la memoria del mundo? El subtítulo, claro, parte 1, asume la imposibilidad de esta tarea y propone, con un montaje dividido en 3 espacios expositivos, representar una parte de esta memoria. A nosotros nos interesa, claro, la sección de este trabajo conectado con la SOA y con la memoria del Holocausto. Por ejemplo, en la exposición se incluyen referencias a 2 obras literarias. Destacamos la de
la de la novela del autor alemán W.G. Sebald Austerlitz, de la que ya hablamos aquí en Radio Sefarad con nuestros colaboradores del Club Virtual de Lecturas del Holocausto. Y en esta obra, como saben, se mezclan las memorias individuales y ficticias sobre el Holocausto del autor con el presente. Así también se juntan las memorias individuales y ficticias sobre la Shoah con la propia práctica fotográfica de Daniel Blaufuchs. Además de la exposición de las fotografías, la muestra cuenta con un documental que se llama As If, creado a partir de imágenes de la ciudad de Terezín de 3 tipos. Unas grabadas por el autor entre mayo y junio de 2014, otras de la ocupación nazi durante la Segunda Guerra Mundial y posteriormente otras pertenecientes a películas y series de ficción. El autor construye así una narrativa y estructura cronológica específica que intercala, como hace en el resto de su trabajo, capas de realidad y de ficción. Y es interesante destacar que la duración del vídeo alcanza o sobrepasa las 4 horas y tiene que ver con razones formales, pero también con un concepto, y es que Daniel Blaufuchs ha querido que su documental dure más o menos lo que duró la visita de la delegación de la Cruz Roja Internacional al campo a la ciudad de Terezín. ¿Se acuerdan? El Hitler regaló una ciudad a los judíos. Bueno, el 23 de junio de 1944, esa visita de la Cruz Roja, en la que no encontraron nada extraño y todo les pareció estupendo. Bueno, pues nada, fotografía en España a cargo de este autor que tiene un apellido complicado. A ver, Daniel Blaufuchs. Eso, no lo veía portugués. Bien. Bueno, pues nada, ya saben, y disfruten de Foto España, que siempre es yo creo que es el encuentro fotográfico más importante de este país. Sí. ¿Qué más tienes ahí, Raquel? Pues volvemos a hablar de boicot, Jordi. En este caso, si antes en el cuerpo de información política hablabais de ese apoyo de los evangélicos en Estados Unidos a Israel y en contra del boicot, bueno, pues ahora les queremos contar que hay una campaña promovida por asociaciones pro-palestinas en Estados Unidos que piden a Airbnb... Perdona, Raquel, pro-palestinas y anti-israelíes. Bueno, claro, que eso es lo que... O mejor dicho, anti-israelíes, ¿no? Pro-palestinos no creo que sean nosotros mucho. También somos pro-palestinos. Sí, no somos es que por eso te digo, como siempre, y yo estoy por terminar con eso, porque no son asociaciones pro-palestinas, son asociaciones anti-israelíes, ese es el tema. Pero bueno, perdona, que te he cortado. No, pero... Es que es lo que viene en todas las notas de prensa, claro, y es lo que pasa, pero vamos a ver si acabamos con ese discurso que es dañino, porque en realidad no ayudan, lo tenemos más que comprobado, no ayudan en nada a los palestinos, en nada. Pero bueno, estas asociaciones pro-palestinas anti-israelíes en Estados Unidos han solicitado a Airbnb, ya saben, esta plataforma de alquiler de alojamiento entre particulares, que no permita que los colonos se ofrezcan alojamientos en sus servicios en Cisjordania o en Judea y Samaria o los territorios en disputa, como ustedes quieran llamarlo. Bueno, dicen que compañías como Airbnb son cómplices del daño que los asentamientos están haciendo en Cisjordania. Esta es una noticia que recoge el diario La Vanguardia. Esta campaña se llama Stolen Homes, en casas robadas. Y pone sobre la mesa que el turismo en los asentamientos es uno de los recursos que utiliza Israel para normalizar su situación. De momento, Airbnb no ha dado una respuesta oficial a la campaña. Según un comunicado, la empresa defiende que sigue las leyes de los países en los que opera y que investiga preocupaciones específicas sobre sus ofertas. La compañía, valorada en $25.000 millones, ha afirmado que la gente ha ido debatiendo este tema a lo largo de 5.000 años, por lo que una empresa de alojamiento de San Francisco no va a tener todas las respuestas. Ni mucho menos. Buena respuesta, la verdad. Sí, luego se han pasado un poquito con los años, pero bueno. Sí, bueno. Entendemos que se refieren incluso a no sé. Oriente Próximo, ¿no? Sí, digamos, en general, vale. Sí. Y bueno, veremos en qué acaba toda esta campaña, que seguro que tiene muchos seguidores. Ya lleva 150.000 firmas,
Jordi. Y Bueno, no son también tantas hay en todo el vídeos en los que los palestinos, bueno, pues denuncian que es eso, que la Airbnb no debería colaborar con el apartheid de Israel, todos estos territorios comunes y frases ya hechas. Y también, bueno, que han dicho que hay una cierta discriminación en los anfitriones hacia huéspedes de origen palestino, que en el blog crearon un perfil de un estadounidense con raíces palestinas y la mayoría de las solicitudes de alojamiento fueron rechazadas, una de ellas alegando motivos políticos. Bueno, pues no sé si tú eres alguien que vive en los territorios en disputa y recibes una solicitud de alojamiento de un palestino, pues no sé, estás en tu derecho de no querer aceptar en tu casa a alguien, o sí. Es que eso depende de cada persona, ¿no? La empresa no tendría por qué responsabilizarse de las decisiones políticas personales de las personas que ofrecen su casa, ¿no? Pues no lo sé, Raquel. Tendríamos que preguntarnos si hay Airbnb en Gaza y si ellos estarían dispuestos a aceptar israelíes o judíos. Pues no. Esto no se lo preguntan estas asociaciones. Bueno, terminemos con este tema, Jordi. Pues nada. Tan poco agradable. Ya les iremos contando qué pasa y saltamos a la última noticia de esta agenda cultural. Recomendación literaria. En la que ya saben que los viernes intentamos traerles una recomendación literaria. En este caso nos llega de la mano de Tirocínio, de su editora, que es también la autora de este El Meán Loés de Josué. Hablamos de Pilar Romeu Ferré. Con esta obra sigue su trabajo ya iniciado sobre el Meán Loés con las llaves del Meán Loés de la Torá, publicado en 2000. Este nuevo estudio pretende ser una herramienta de trabajo útil para abordar el texto del Meán Loés de Josué, pero a la estricta edición de los índices se han añadido los múltiples y variados prólogos y paratextos en judeo-español contenidos en ambos tomos. Una razón convincente es que desde los propios índices se remite a ellos. Además, así se ayudará a comprender mejor las dificultades en la composición y publicación de la obra a mediados del siglo XIX. Y tiene cierta nota de humor la nota de prensa que nos llega desde Tirocínio, porque dice, aunque a decir verdad, los obstáculos que enfrentó los que han querido editar este libro recurrentemente intrínsecos en la publicación de obras sefardíes a lo largo de la historia. Primero, para encontrar financiación, después para encontrar compradores y añadimos lectores, claro. Bueno, esperemos que ustedes sean uno de esos lectores. La obra de Pilar Romeu, con la cual también hemos tenido el placer de hablar varias ocasiones. Volveremos a hacerlo. Y lo volveremos a hacer para que nos cuente un poco de su libro y para que lo promocione bien, porque nos gustan mucho estos libros, porque son muy entretenidos y porque el verano es una fantástica época para leer también, Raquel, que yo siempre me río cuando me dicen, no, es que en invierno me gusta más leer más recogidito en casa. No sé, en verano, ¿qué pasa? ¿Que solo estás en la playa o qué? Pues en la playa se lee muy a gusto, sí, ¿no? Sí. O sea que a leer también, todos a leer, venga. Fantástico. Bueno, Raquel. Y a celebrar el Shabbat. Sí, Shabbat y Hag Shavuot Sameach también, que empieza este fin de semana. Raquel, no sé si lo sabías, te veo con cara incrédula. Sí. No. Vale. Pues nada, Hag Shavuot Sameach a ti, a todos los oyentes y buen fin de semana. Nos vemos el lunes con noticias diferentes. Hasta el lunes, chao.